Señal directa. 9 de la noche con 31 minutos, ya estamos de regreso y como le adelantaba al inicio de este espacio, diversos actores sociales han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad, entre comillas, de un segundo piso para López Mateos por la crisis de movilidad que hay en el sur del área metropolitana de Guadalajara. Ya se ha hablado del tema, el sexenio pasado se hicieron mesas que fueron convocadas con todos tipo de actores, especialistas, activistas, vecinos, y donde se concluyó que no era viable un segundo piso para López Mateos, pero de nueva cuenta viene esta propuesta que revive y que tenemos que discutir porque el gobernador Pablo Lemos acaba de anunciar que se va a reabrir la discusión. Para platicar sobre eso, me da muchísimo gusto recibir aquí en el foro y darle la bienvenida a la doctora Adriana Inés Olivares González, quien es investigadora del Departamento de Proyectos Urbanos del CUAD, quien además ha platicado ya y ha participado de forma muy activa en estos foros previos. Doctora Adriana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues gracias, Violeta, por la invitación para hablar de un tema pues, que está en la mesa actualmente y que es pertinente que empecemos a hablarlo porque tiene que ver con el futuro de la ciudad. Sin duda. Sí, por eso justamente nos interesó muchísimo tenerla, ya que usted tiene propuestas muy claras, tiene un planteamiento y un diagnóstico que nos encantaría que nos plantee. Me gustaría preguntar de inicio, doctora, si todo este trabajo que se hizo en años pasados de citar expertos, vecinos, etcétera, pues se está tirando por la borda, si no está sirviendo de nada, porque ya se había concluido que no era viable un segundo piso y de nuevo se está trayendo a la mesa y otra vez se está convocando el gobernador a platicar. Estamos cayendo en un vicio, estamos cayendo en un ciclo, ahora sí que se repite. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? Pues este es un problema que se veía venir y que ha hecho crisis en la actualidad, precisamente porque se acerca un evento importante, el Mundial, y esto ha revivido como la problemática, ¿no? Porque obviamente no es conveniente mostrarnos como una ciudad que tiene problemas graves en materia de movilidad, que es la base del desarrollo de toda ciudad, ¿no? La movilidad eficiente garantiza no solo la calidad de vida, sino también el desarrollo económico de una ciudad. Claro. En ese sentido, ¿considera usted o qué apreciaciones haría respecto a este segundo piso? Es decir, ya se había dicho que no, hay voces que dicen otra vez sí. Me gustaría que por favor nos compartiera cuáles son los argumentos que se plantearon en mesas previas para descartar esta opción como una alternativa de movilidad en López Mateos. Sí, mira, yo creo que tenemos que remontarnos a hace unos 25 años, ¿no? 25, 30 años, porque precisamente el problema de Tlajomulco y de todos los ingresos carreteros tienen que ver con la falta de criterios de planificación urbana y el otorgamiento de licencias indiscriminadas para las urbanizaciones en los límites urbanos, en todos los bordes urbanos. Entonces, de ahí, digamos, deviene toda la problemática. Entonces, esto no podemos desligar la influencia que tienen los ayuntamientos en el otorgamiento de permisos para urbanización. Un ejemplo muy claro, ¿no? Tlajomulco de Zúñiga tenía en el año 95 100,000 habitantes y actualmente, según el INEGI, en el 2020 tiene 727,000 habitantes. Es decir, en 25 años multiplicó por 7 su población, ¿no? Sin embargo, estas licencias de urbanización se dieron sin previsiones planteadas para la accesibilidad urbana. O sea, no había previsiones sobre el transporte público masivo, el transporte público colectivo, las fuentes de empleo, porque todas las zonas de concentración de empleo se encuentran, la mayoría se encuentran dentro de los límites del periférico. Por lo tanto, esto obligó a que la gente que quisiera vivir en esas zonas pues tuviera un automóvil. Entonces, los automóviles subieron de 8,200 unidades a 171,910 unidades. O sea, estamos hablando de que si la población se multiplicó por 7, los automóviles se multiplicaron por 20. Así es. ¿Sí? Entonces, es inocente pensar que esto no iba a generar una crisis de movilidad en un corredor que además tiene escasos desahogos
o alternativas, ¿no? Entonces, esto se fue acumulando y en el año 2024 se hace una propuesta de generar una línea de transporte público para el corredor de López Mateos. Sin embargo, esta línea de transporte público no tiene un corredor exclusivo y sufre la congestión como lo sufren todos los automóviles. No hay ningún beneficio para los usuarios. No hay ningún beneficio para los usuarios para dejar el automóvil, ¿no? Entonces, el automóvil se convierte en un recurso necesario para la gente que quiere vivir en cualquier periferia de la ciudad. Mientras no se considere la relación entre las urbanizaciones y el aprovisionamiento de sistemas de transporte público masivo y colectivo, eficiente y seguro, entonces no vamos a poder resolver ningún problema de movilidad, ¿no? Es ilógico pensar que con un segundo piso vamos a resolver un problema que lo que va a hacer es promover más urbanizaciones, más población, más automóviles y que dentro de 15 años esté nuevamente colapsado ese segundo piso como ha pasado ya en la Ciudad de México. Entonces, el problema yo creo que se tiene que enfrentar de otra manera, ¿no? Un problema que se ha acumulado por 25 años no se puede resolver ni en una semana, ni en 15 días, ni en un año. Se requiere un proyecto de largo plazo, un proyecto que involucre diversos actores, que involucre tanto a los gobiernos metropolitano, estatal y municipal, en sus áreas tanto de movilidad como de las áreas ¿cómo se llama?, donde se dan los permisos de urbanización. También se requiere la participación del sector privado, porque el sector privado, digamos, es el que genera, ¿no?, los desplazamientos de trabajadores. Hay muchas empresas ya que tienen su propio transporte personal, eso es muy positivo. ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo se puede dar incentivos? Hay que involucrar a las universidades. Como ya lo vimos, la movilidad educativa genera un fuerte traslado de estudiantes y una gran congestión, por lo tanto también hay que involucrar en las universidades. El transporte educativo tiene que empezar a verse como un asunto prioritario y se tiene que involucrar también, obviamente, a la sociedad civil, ¿no? Entonces, a la sociedad civil, que es la que está sufriendo también todo el problema de la congestión. A estos actores hay que sumar proyectos, reflexiones, análisis de 3 escalas, por lo menos una escala regional, porque el tema de los accesos carreteros está muy influenciado por el transporte de carga. Claro. ¿No? Entonces, ahí necesitamos un análisis regional en el que podamos desarrollar estudios sobre cuál es la demanda que está generando el transporte de carga al interior de la ciudad y cuál es el transporte de carga que solo está de paso. Realmente no creo que el macro libramiento esté funcionando como debería de funcionar para que realmente sea una alternativa para el transporte de carga. A nivel metropolitano hay que hacer también un análisis de los lugares de trabajo, de los centros de concentración de empleo, de las zonas de abasto. O sea, si se quiere solucionar el problema de los accesos carreteros, realmente hay que hacer estudios a mayor profundidad, donde participen los actores que ya te estoy comentando y además es un proyecto de largo plazo. No lo vamos a solucionar mañana. Ni de aquí a un año. Ni de aquí a un año. No lo vamos a solucionar. Ahora, podemos hacer, algunos esfuerzos para mejorar cosas. ¿Qué se puede mejorar? Bueno, yo creo que el tema que se ha planteado de la home office, ¿no?, del teletrabajo, es una opción para que cuando sea el evento se genere menos desplazamientos. O
sea, hay cosas que se pueden hacer para solucionar, digamos, la crisis del momento del evento que se va a desarrollar. Sin embargo, si queremos tener una ciudad en donde la movilidad realmente sea un elemento de sostenibilidad y de apoyo tanto para el desarrollo humano como para el desarrollo económico, entonces tenemos que pensar de otra manera. Doctora, qué interesantes aproximaciones, porque justamente lo que usted dice, se tiene que analizar este tema en diferentes dimensiones, porque justamente López Mateos es una entrada carretera, no nada más es metropolitano, y también lo que comentaba del transporte de carga, ya se había hablado que el macrolibramiento no estaba siendo suficiente porque es muy caro, y pues está todo el mundo buscando ahorrar costos, incluso la industria del transporte. Entonces también ese es otro arista que no se ha tocado y solamente se quiere atajar el asunto por el segundo piso. Así es, el segundo piso va a ser, incluso sería una inversión, una gran inversión que solucionaría el problema por 10 años. En 15 años va a estar colapsado igual que el corredor en la actualidad. O incluso en menos tiempo, doctora, porque la motorización está La motorización creciendo. está grave, pero yo creo que es momento, y yo creo que las grandes crisis sirven también para eso, para pensar en que podemos generar un cambio del modelo de desplazamiento que ha sido promovido pues, en los últimos, ¿qué serán? Unos últimos 80 años, desde el siglo XX, y hacer un cambio importante, ¿no? Yo creo que es un momento de sentarnos y decir, a ver, realmente cómo se puede solucionar el problema a largo plazo. Seguramente muchos resultados, algunos resultados se verán en el corto plazo, la mayoría en el largo plazo, pero yo creo que si el gobernador, como afirma, de generar estas mesas de trabajo, está preocupado por el tema, es momento para que se empiece a pensar en un plan de largo plazo que realmente ayude a que la ciudad se convierta en un ejemplo, ¿no? Doctora, y a propósito de esta coyuntura, ¿usted considera que las medidas que se tomaron justo apenas el año pasado de este llamado BRT Light, que es un camión más, y el tema de los contraflujos, considera que de plano ya se tienen que descartar o se tiene volvernos a sentar y hacer otro proyecto? Nuevamente, el tema de los contraflujos tampoco es una solución de largo plazo, es una aspirina, ¿no?, para un problema muy complejo. El contraflujo bien estudiado, porque un contraflujo no es una ocurrencia que se puede poner de un día para otro. Se tienen que hacer estudios para ver cuáles son los segmentos. Los contraflujos ya se ha estudiado, la literatura especializada nos dice que el contraflujo es eficaz cuando el carril que se incorpora se utiliza un carril exclusivo para el transporte público. Si no es así, es inútil, ¿no? Es inútil poner un contraflujo. Claro. Doctora, se nos termina el tiempo lamentablemente, pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, sumamente interesante su análisis y seguramente le convocaremos más adelante ya que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar. Pues esperemos que siga dando de qué hablar, pero también convoque a soluciones reales, ¿no? Claro, y de largo plazo, como usted comenta. Así es. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Adriana Inés Olivares González.